un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Bueno, que está aquí con nosotros nuestro amigo Orlando Zamora, analista financiero, fue jefe de división de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela. Ilustre amigo, bienvenido, gracias por estar acá, te saluda Erika, también todo el equipo del programa. Salud para ti, para toda tu familia. Mira, la última vez que viniste, que fue hace como unos 15 días más o menos, ¿verdad? Nos diste una clase magistral para desmontar ese eslogan de que Venezuela se arregló. Eso es una falacia, eso es una falsedad de la economía. Pero entonces había quedado, yo creo que en punto suspensivo, y la gente quería que te invitáramos de nuevo para que tú nos explicaras cómo sería realmente un plan integral de rescate de la economía para decir con sustento, con credibilidad, con base, con resultados, Venezuela se arregló. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que lleguemos a ese lema que ahorita es mentira, que ahorita es paja, que es una falsedad completa, para que realmente eso se dé? Y el otro tema que queremos tratar contigo es lo del oro en Venezuela, pues que es noticia. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, saludos a toda la audiencia, gracias por la invitación y siempre acá dispuesto a conversar sobre estos temas. Un plan integral es un plan que contempla cómo entusiasmar a toda la población activa y el resto de la población en un consenso nacional para reimpulsar la economía. Confianza. Confianza, esa es la palabra, y eso es determinante. Confianza, ¿por qué? Porque tú tienes que crear un plan que tiene que estar encabezado por las autoridades financieras, por el Banco Central, un plan sólido, consistente, que en primer lugar reivindique la confianza en los precios, que devuelvan y que la gente crea en los precios, porque existe todo un plan para mantener los precios en el sentido de que estimular la producción, estimular la competencia, dar facilidades crediticias, rehabilitar el sistema bancario, que vamos a conversar sobre eso. Prácticamente en Venezuela no hay sistema bancario financiero, no existe. Existen unos bancos que sobrevividos, que se mantienen con una relativa fortaleza. Ahora se le está pidiendo que aumenten los capitales, vamos a hablar de eso. Entonces, un plan integral contempla medidas consistentes que tengan que ver, en primer lugar, corregir los enormes desequilibrios que hay en cuanto al déficit fiscal, los desequilibrios monetarios que comienzan a repetirse. Se ha duplicado la masa de dinero que circula, significa que el Estado vuelve a financiarse con dinero inorgánico este año, y ya está sobre los 8.000 millones de bolívares nuevos que fueron creados hasta esta fecha. Eso representa 8 billones de los viejos. El desastre, la tentación en un año electoral de gasto, claro, es proclive a eso. Entonces, ese plan tiene que ser un plan llevado por personas conocedoras, que revitalicen de nuevo el sistema financiero, lo hagan competitivo, le devuelvan las garantías al sector privado para que pueda actuar, y simplemente rompe todas las amarras que se han venido creando de controles y se desmonte definitivamente. Cuando se desmonte el sistema socialista, la reacción de los mercados va a ser poderosísima. Si ya ha habido una reacción como la que hemos visto, con medidas parciales, imagínense ustedes cuando se anuncie que han sido desmontados las relaciones de producción socialista, todo este disparate que nos ha costado tanto. Entonces tiene que haber un plan de ese tipo que devuelva la credibilidad en la población. Porque la economía funciona en forma masiva, la confianza, una cosa impulsa a la otra, una actividad impulsa a la otra. La situación petrolera es muy difícil, hay que corregir el problema de la deuda, no hay manera si no es con el Fondo Monetario Internacional, es el único ente en todo el mundo que puede ceder recursos en la magnitud de que sea necesitado. Levantar el Fondo Monetario Internacional no asiste a ningún país si no se lo pide, ¿no? Por supuesto, y se tiene que someter a un programa, a ciertas medidas de ajuste, eliminación de subsidios, reducción del déficit fiscal, es decir, acometer un desarrollo integral, esa es la idea. Y eso no es nada de lo que está pasando ahora. Ahora tenemos una gran improvisación. Vamos a hablar cómo está ahorita la situación del sistema bancario para darnos cuenta de cómo continúan las medidas de este tipo. Y bueno, todos los problemas de una economía que está marchando a la deriva, con una economía que se acerca a lo que se denomina economía negra, como la explicábamos en el anterior programa, y que basa su existencia en aumentos de impuestos. Una cosa, discúlpame que te interrumpa, pero quería conocer de parte tuya, solo hago este paréntesis. ¿Cuándo comenzó este desastre? Para ti, ¿cuál hito
colocarías tú en la historia de Venezuela para decirnos cuándo comenzó este desastre? Porque ayer escuchaba a algunos amigos que me decían, bueno, cuando Carlos Andrés Pérez, el gran error el gran error donde comenzó todo esto es haber reelegido a Pérez en su segundo mandato, porque Pérez, siendo candidato, incluso dijo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, las medidas del Fondo Monetario Internacional eran bombas solo mata gente. Y lo primero que hizo con sus asesores fue ir al Fondo Monetario Internacional, y lo que ocurrió en Venezuela. Y todos conocemos esa historia, pues, ¿no? ¿Dónde la ubicarías tú como experto en esta materia? Bueno, mira, fíjate, hay como fases históricas distintas. La problemática que se dio cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde sí hubo un programa muy bien consistente que dio realmente resultados, comenzó a dar resultados en el sentido de se recuperó la producción, se comenzó a crecer un 10%, una cosa deseable y difícil de lograr. Hubo propuestas de todo tipo, se nacionalizaron una cantidad de empresas, es decir, se crearon condiciones para la inversión extranjera, se liberaron las ataduras que había financieras en los mercados financieros, pero ese programa no contó con el apoyo político y los propios agentes próximos conspiraron, y ahí comenzó una debacle que evidentemente comenzó a complicar más el panorama nacional. Pero era recuperable, porque dentro del sistema de relaciones de mercado capitalista se podían haber tomado medidas que subsanaran y no pasar por toda esta experiencia tan negativa. Yo voy a aprovechar que tú me preguntas un poco los orígenes de las cosas, para tratar de unirlo al problema del oro. Es que es importante, okay. Porque es que está empatado, porque fíjate, el socialismo arranca en el año 2007, pero del 2007 cuesta mucho, hay que transformar leyes, hay que apoderarse del Banco Central, toda esa historia que conocemos. Pero es a finales de 2011 donde el perfil socialista se profundiza. Entonces, el fallecido presidente comienza a pedir el oro, a concentrar oro en Venezuela. Comienza a darle mano a las minas de Guayana, de toda esa zona, golpea a la pequeña industria, a los medianos productores, y ya se sabía, a pesar que en el 2012 había tantos recursos en la calle, las reservas internacionales estaban sobre los 31.000 millones de dólares. Había una cantidad asombrosa en oro, 31.000 millones nada más eran oro en el año 2012, pero comienzan las medidas para crear esta famosa arco minero. Y entonces comienza la pelea para traer el oro a nuestro país. Eso es un disparate financiero, ¿no? Entonces, entre noviembre de 2011 ¿Por qué un disparate financiero? Sí, entre noviembre de 2011 y julio del 2012 ingresan al país 160 toneladas de oro. Más las 200 que había, se acumulan 360 toneladas, que es una cosa asombrosa. Y el presidente fallecido da aquella famosa frase: el oro está donde nunca debió salir, que es las bóvedas del Banco Central. Esto es un disparate financiero, porque el oro es un activo internacional que tiene que estar depositado en bancos importantes de centros financieros como lo es Londres, que es el centro mundial de oro. Porque el oro es una cosa muy dinámica, son como cuentas corrientes que tú depositas, que tú retiras. Entonces Venezuela le dice, denme mi oro, y los bancos le dicen, señor, usted como que no conoce las reglas, usted tiene que dejar un 10% mínimo, los retiros tienen que ser anunciados con tiempo, y este proceso se fue dando de esa forma. Lo cierto es que se retiró el oro, también se retiraron los depósitos en los bancos norteamericanos, el sistema de reserva dejó de ser como era antes, donde el Banco Central invertía, obtenía hasta 8.000, 7.000 millones al año por las inversiones en bonos, la seguridad, la liquidez, las reservas líquidas eran el 80% y el oro era una cantidad muy ínfima, ¿no? Dentro de ese proceso comienza entonces a darse que en el Banco de Londres están unas 14 toneladas de oro. Por alguna razón el régimen se descuida en cuanto a los reclamos, pero no es porque se descuida, es porque ese oro está muy comprometido. Y un banco alemán tiene una cantidad de 17 toneladas de oro y las lidera cuando en el año 2019 el actual presidente que encabeza la usurpación mantuvo entonces su pelea, pagó la deuda y liberó. Entonces, ¿qué ocurrió en el Banco de Inglaterra? Que además de los 14 toneladas de oro, se unieron 17 toneladas y se llegó a 31 toneladas de oro. Que esos precios actuales está sobre los 1.798 millones de dólares.
Comienza la pelea en el año 2019 y esa pelea significó que como ya existía un gobierno aquí creado por la Asamblea Nacional del 2015, entonces se planteó la disputa de qué banco central, el creado por la Asamblea o el Banco Central viejo oficialista. Entonces se dan como por lo menos 3 juicios. El primer juicio era para saber cuál era el presidente. Entonces, como Inglaterra está unida a la Comunidad Económica, avaló que el presidente era Guaidó. Por lo tanto, se preservó el oro. Luego otra demanda, y la última, que comienza hoy, por cierto, hasta el 18, durante 4 días, el Tribunal Supremo de Venezuela le dice a la autoridad de Inglaterra que él no reconoce aquel Banco Central elegido en el 2015, o por las autoridades de la Asamblea del 2015, y que el banco que reconoce es el dirigido por Calixto Ortega, pues el presidente del Banco Central. Sí. Esto lo van a resolver en 4 días, pero yo dificulto que la solución sea distinta a las que se han venido adoptando hasta ahora. Lo bueno de todo esto es que se ha logrado salvar 1.798 millones de dólares que no van a ser malgastados. ¿Por qué decimos esto? Fíjense lo que pasó. Vamos a dejar eso en punto suspensivo. Sí, todo lo que se gastó. Sí, vale, porque, wow, pero ojalá haya conciencia de que ese oro no es de Maduro ni de Guaidó, sino de todos los venezolanos, como escribíamos nosotros ayer en las redes, amigos. Es Orlando Zamora, que está hoy aquí, como les decía, dándonos una clase para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Y no hemos aterrizado todavía en los puntos básicos, primordiales, de lo que es verdaderamente un programa, un plan de recuperación. Eso será en la próxima parte, porque vamos a identificar un espacio para la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Vamos a insistir en el mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, porque seguimos observando que nos preocupa sobremanera gente que va manejando y va hablando por teléfono, o va jurungando el celular, va chateando, como decimos, o hasta tomando fotos, va manejando y va tomando el Ávila, o va tomando a alguien que se encuentra que le parece una curiosidad y mira esta foto chévere, y el tipo va manejando o la dama va manejando. Eso no puede ser, porque va a chocar, va a causar un accidente. Este es el mensaje institucional de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que por cierto, si usted quiere disfrutar del mejor quesillo del mundo, bueno, pídaselo a una cajera que tenemos allí, que se llama Aura Marina. Aura Marina. Ella hace el mejor quesillo del mundo. Pruébenlo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Ellos han creado recientemente un departamento que en esta época de vacaciones y ahora cuando, yo no sé si todavía, ya terminaron las clases o no han terminado todavía. Bueno, algunos colegios sí, otros no, pero ya cuando también comiencen de nuevo en el próximo periodo. Lo que quiero decirles es que ustedes cuentan con un departamento de oficina, de papelería, de computación, de electrónica, de fotocopias, de impresiones, de encuadernación y mucho más. Es el departamento de oficina, estoy hablando de farmacia CVS, y por eso decimos farmacia CVS y más. Todo lo demás, porque usted tiene todo lo demás aquí en un solo sitio. Estamos en el CCCT, nivel C1, frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. No tiene pérdida. Farmacia CVS y más, todo lo demás. Y hablemos de Distasi Motor, y voy a insistir con la intriga, pero yo quiero que ustedes hagan la tarea. Yo no les quiero decir todo a ustedes. Yo quiero que ustedes llamen a Distasi Motor. Usted quiere comprar una camioneta pick-up nueva, van a llegar unas camionetas, no sé cuántas son las camionetas, es un lote de camionetas nuevas para estrenar, y usted tiene que ponerse en su lista o decir yo quiero una, o preguntarles cuánto cuestan, a cómo las van a vender, cómo hacemos, qué negocio podemos hacer. Le voy a dar incluso un teléfono para que usted llame de parte nuestra. Anote, por favor,
es un CanTV, una maravilla que sea una CanTV. 0212-285-7779, 0212-285-7779. Usted llama ahora más tarde. Estoy llamando de parte de Mingo del programa Por Todos los Medios. Quiero saber más de esas camionetas pick-up que ustedes van a vender. Vistas Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, ¿qué va a pasar con el oro? Aquí ¿Qué va a está pasar con Orlando. el oro? Si es lo que están preguntando aquí. ¿Y qué va a pasar con la economía del país? Pregunta Betty Soto. ¿Qué economía puede haber en un país destruido? Todo es maquillaje, no realidad. Juan Santos dice, cuando un país está en decadencia y a su población se le obliga a vivir en la miseria, la única salida que le queda es la economía de supervivencia. Y también tenemos la pregunta de Gustavo Maiz, que si nos puede explicar algo sobre la pérdida de monómeros. Y pregunta también Gustavo Maiz, ¿qué mecanismo puede aplicar un futuro gobierno democrático para recuperar el dinero robado a todos los venezolanos? Bueno, vamos a terminar con el problema del oro y rápidamente tocamos eso. Bueno, lo cierto es que las 360 toneladas que llegaron, aquella bulla que se armó, que el oro era nacional, patriota, en 5 años gastaron todo el oro que llegó en el año 2012. Ya en el 2017 habían gastado. ¿Cómo gastaron? ¿Se lo robaron? Eran 360 toneladas. Ajá. Y en el año 17 ya estaban sobre la mitad, estaban ya en 150 toneladas. Es decir, que en 5 años de 360 toneladas se pasaron a 150. ¿Y a dónde fue a parar ese oro? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacer. Ya la vamos a tratar de ver, ¿no? Luego, en el año 19 a 134, luego bajaron en el año 20, en el 21, 86, y ahorita apenas están en 79. Ah, no. Es decir, desaparecieron 281 toneladas en estos 10 años. Que las que estaban en la bóveda del Banco Central. Las bóvedas, las nuevas. Estamos hablando de cifras oficiales. Bueno, por ahí van 16.298 millones de dólares. Luego la producción nacional sobre unas 10 toneladas al año. En 10 años la producción debió haber estado sobre los 5.800. Entonces, con cifras oficiales, habría que responder qué se hicieron con 22.000 millones en oro que fueron malgastados. Esto sin tomar en cuenta después la zona del arco minero, que se hicieron toda esta serie de cosas que conocemos. Bueno, mira, para explicar varias cosas que están planteando, qué hacer, lo de monómero. Este oro que está en Inglaterra, afortunadamente, se está impidiendo que se gaste como se ha gastado todo lo que estamos explicando. Y eso va a continuar allí porque es una medida indirecta de sanción. Es una disposición legal, pero en el fondo es una sanción. Debemos decir que la mayoría de los activos que están en el exterior no se han perdido. El problema central ha estado en la República de Colombia con monómero y con los problemas de la frontera, toda esa serie de cosas, estos son episodios que se ha hablado mucho. El resto de los activos, por ejemplo, Citgo es una empresa que está dando ganancias. Sí. Incluso Citgo acaba de decirle al gobierno que como se renovó la licencia para exportar gas y hidrocarburos, que Venezuela lo puede hacer desde la semana pasada, ya lo podía hacer, pero lo volvieron a ratificar. Citgo plantea, bueno, vamos a tratar de unirnos, nosotros que le permiten a ellos colocar. Vamos a hacer un negocio para no perder Citgo. Exacto. Es preferible que se ponga de acuerdo este gobierno con Citgo, que es una empresa muy supervisada en Estados Unidos, que tiene un gran mercado, que ha tenido ganancias por 157 millones de dólares. Sí. Por lo tanto, los activos en Inglaterra están preservados. Citgo está preservada. Pequeños depósitos en la Reserva de Estados Unidos están preservados. Depósitos en el Banco Portugués están ¿Y los preservados. que hay en Alemania? Bueno, lo de Alemania se liberó una parte y ya casi no queda. No queda. Los problemas están en monómero y yo tengo la convicción que con el nuevo presidente Petro evidentemente se la va a regresar al gobierno, el cual va a responsabilizar de todos los males de esa empresa a las últimas administraciones, que por supuesto tienen críticas, ha habido muchos errores, se politizó la rotación de personal, eso debió haberse mantenido neutral. Es más, esa empresa no debió haber sido tocada, debió haber sido dejada supervisada por las autoridades con mucha transparencia. Es una de las razones por las que sale Calderón Berti.
Exacto. Entonces, fíjate, con respecto al resto de la economía, vamos a tratar de, como el tiempo es tan breve, de explicar qué hacer. Vamos a hablar ahorita del sistema bancario nacional. En Venezuela hay 15 bancos privados y hay 5 bancos públicos. De esos 5 bancos públicos, 2 son los que realmente se le pueden llamar como tal. Hay 7 instituciones financieras públicas que no existen, que no funcionan. Entonces, no tenemos sistema financiero público en el sentido de aquella época que daban crédito por sector industrial, etcétera, etcétera. El sistema bancario privado son 15 bancos, de los cuales 6 están fortalecidos, tienen filiales en el exterior, pero el resto de ellos son bancos medianos o bancos muy pequeños. En Venezuela no hay un sistema bancario como tal. Los bancos están preservados porque han tomado medidas y de hecho no dan crédito, por lo tanto los riesgos son mínimos, pero en Venezuela no existe la atmósfera competitiva de lo que es un sistema bancario. Recordemos antes la publicidad que había con las tasas de interés, el ofrecimiento de crédito, llamadas por teléfono, te daban créditos al consumo. Nada de eso existe. Entonces, en cualquier plan integral de recuperación, tú tienes que colocar la recuperación del sistema bancario. ¿Qué está haciendo? Como prioridad. Claro, prioridad. En la asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fíjate lo que hizo la ciudadanía. Pero si no hay reglas de juego claras. Y reglas confusas porque... ¿Cómo logras eso? Fíjate, es confusa porque la ciudadanía la semana pasada aprobó fortalecer los capitales. Exacto. Pero lo hizo de la manera más insólita que no se ha visto en ningún país del mundo. Ya lo vamos a explicar. Los bancos tienen mucho tiempo que no fortalecen sus capitales, sus recursos propios. Los bancos lo están haciendo mutuos propios. Entonces han llevado a billones cuando a la época de la hiperinflación. Pero las leyes se quedaron atrás. Y como realmente ahorita no hay peligro de lo que se llama contagio, que es cuando un banco quiebra y se contagian los demás porque no hay una economía competitiva, no hay una economía abierta. Esto es lo peor que uno pueda pensar. Los bancos tienen un encaje del 73% y no lo pagan a crédito, lo pagan en varias oportunidades. Eso es insólito porque en un sistema bancario, un banco que le devuelven un cheque de 50 bolívares ya es intervenido automáticamente. Pero sin política monetaria. Entonces, además no hay el desastre en dólares. Entonces, fíjate, eso que estás hablando, ¿no? Entonces, la ciudad la semana pasada dice que los bancos tienen que aumentar el 3% sus recursos. Y eso no es malo en el fondo. Tiene que ser 60% en efectivo y el 40% capitalizando las utilidades retenidas. Pero si tú vas a crear un banco nuevo en Caracas, tienes que, fíjate qué cosa tan insólita, ¿no? Tienes que invertir 1.200.000 veces el último tipo de cambio más alto que haya dado el Banco Central. Caramba. ¿En qué país del mundo Eso es imposible. tú fortaleces el capital de un banco? Una cosa técnica tan profunda como es ver cómo tú fortaleces todas las fuentes de financiamiento de un capital. Entonces, para los bancos que están fuera de Caracas, o 1.000.000 de veces el último tipo, eso no lo hace ningún país del mundo. Entonces, ¿qué tú te le estás planteando a los bancos? Los bancos tienen un encaje del 73%, por lo tanto apenas tienen 27 bolívares para cubrir operaciones, para relanzar, para dar crédito. No lo dan, no lo pueden dar. Y van a tener muchas dificultades para adecuarse a esta normativa aprobada la semana pasada por la SUDEBAN. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Si esto no se corrige... Pero tú vislumbras que van a quebrar los bancos. No van a quebrar porque ellos han tomado medidas, no hay riesgo. Los bancos no tienen crédito, no hay tarjeta de crédito voluminosas importantes, no hay créditos al consumo. Claro, pero se seguirán reduciendo. Y se sigue reduciendo, que es lo grave. Claro. Y entonces, fíjate, hay analistas que dicen que eso es bueno. Que es bueno que existan pocos bancos. Eso no es verdad. Tú tienes que crear una cultura financiera. Es más, tú tendrías que volver a empezar lo que eran aquellas entidades de ahorro y préstamo que educaban a la gente con créditos mutualistas que llamaban, que era reunir los depósitos, para comenzar a construir vivienda. O en este caso la vivienda la va a construir la Misión Vivienda, que está realmente distribuida en muchas partes, las zonas verdes. Esa es la verdadera Misión Vivienda, ¿no? Las invasiones, etcétera. Entonces, para realmente crear un sistema financiero, tienen que volver a educar a la población y crear una banca de consumo, crear una banca de inversión, y manteniendo la banca universal como tal, que es una garantía. Pero tú tienes que diversificar el sistema financiero y tienes que enseriar el sistema financiero nacional. Porque estos disparates se continúan repitiendo con un tremendo efecto sobre el resto de la economía. Entonces, estamos muy mal porque de nuevo está aumentando el dinero en la calle por razones estas, que esto va creando presión de los precios, ya la estamos viendo. 14.4% de inflación este mes pasado.
Posiblemente la inflación esté entre un 80, puede hasta llegar a 100 si estos disparates continúan. Se seguirá devaluando el bolívar. Exactamente, y habrá un crecimiento porque es que esta economía está creciendo anárquicamente. Eso no es el crecimiento sostenible, organizado, que se espera de una economía que se ha saneado, que ha superado su desequilibrio y que tiene claras las metas. Pero tiene que haber confianza, tiene que haber credibilidad en las medidas que se tomen. Estos gobiernos realmente, y ahí se parece un poco el de Colombia que posiblemente venga ahora, el de Chile, no quiere reducir los gastos, y esos son gastos que no representan inversión, son gastos que no representan una calidad de inversión. Eso también hay que cambiar ese concepto del gasto. Entonces estos gobiernos izquierdosos prefieren aumentar los impuestos. Fíjate que ayer cierra en Barquisimeto una empresa de automercado, de supermercado, sí, porque no puede pagar los impuestos. Claro. No tiene la misma ventaja los bodegones. Cuando tú analizas todos los detalles, te das cuenta que aquí lo que hay es una enorme improvisación, no hay una idea clara hacia dónde debe ir el país y qué medidas deben ser tomadas por gente responsable, reconocida, y que sacrifique un poco esa presencia del Estado en todo. Fíjate que el Estado insiste en seguir creando zonas comunales, creando zonas especiales. Es decir, es el Estado militar. Por supuesto, y eso es lo complicado del asunto, claro, que se ha creado entonces una relación con los militares que no es la que está contemplada en la Constitución ni en las leyes, pero los militares tienen un rol, pudieran colaborar en la economía, hay mecanismos, pero no que administren como aquí en el oro, parte de la explotación del oro, claro, lo hacen, sí. Entonces eso es una cosa muy extraña, y ahí sí no hay ninguna transparencia, no se sabe qué está pasando en el arco minero, cómo se organizan allí las cosas, no hay cuenta, nadie dice la magnitud de la explotación de oro que se está dando y de tantos metales preciosos, que afortunadamente en Guayana hay mucho. Entonces todas estas cosas dificultan realmente lograr la confianza para que todo el mundo... La economía es confianza, porque la economía es volver con calma, reinvertir, a organizar, y Venezuela tiene un gran potencial, tiene empresas con mucha experiencia pero no tienen capital. Sí. Entonces, empresas que tienen experiencia, que han sobrevivido, muchas han quedado a lo largo del camino, como han quedado tantos bancos, cierre de agencias, gente que dejó de trabajar en los bancos, en tantas empresas. Y es fundamental el rescate del sector industrial, fundamental, porque es el sector más integral. El sector construcción de vivienda es súper, porque es horizontal, incorpora otras industrias, crea una enorme cantidad de empleo, claro, con mejores remuneraciones, porque los contratos de construcción, por la magnitud de los recursos que se manejan, las ganancias que se dan, y eso solo es posible dándole todo eso al sector privado. El sector privado, dentro de reglas de mercado capitalista, se abra la economía, abra la construcción, produzca un desarrollo horizontal de una cantidad de empresas que estimulen, que se incorporen a la producción nacional, pero tiene que haber realmente, para mí, una sustitución de las actuales autoridades. No es posible sin el cambio político. Mira, se nos agotó el tiempo, se hemos pasado incluso, deberías venir más a menudo, ¿vale? No, para orden y todas estas cosas que podamos conversar. A la gente de Radio Caracas, ¿tú estás dispuesto a hacer unos micros de economía? Por favor, esto es necesario. Aquí en nuestra programación, por supuesto, sería ideal. Gracias, Orlando, de verdad. Más claro no canta un gallo, como decimos, ¿verdad? Sí, aquí Francisco Medina dice, qué buen programa con el invitado profesor Orlando Zamora, un repaso por toda la economía. Mira, vas a la central a votar. Sí, venía a enseñar la cuñita aquí, porque que todos los egresados voten para mantener las autoridades representantes en los organismos de cogobierno universitario. No cerrar el paso al gobierno que pretende meterse en la Universidad Central ahora. No te voy a preguntar por quién vas a votar. No, por lo que representa la autonomía, por la oposición, lo que representan la defensa de la universidad, que está súper apoyada. Ese es otro problema, el rescate de las universidades, la educación, un plan no puede descartar nada de eso, y eso está muy mal ahorita. Gracias una vez más, Orlando Zamora. Saludos a todos. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.